Nosotros vamos a ir a algo que lo comentábamos hace un rato en la presentación del programa y vamos a viajar lejos, bien lejos de la República Argentina para escuchar a este señor que está aquí en pantalla, es el doctor Eduardo Locatelli, que en este momento está en Fort Lauderdale, en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Doctor Locatelli, buen día. Buenos días, Orlando. Mucho gusto. Un gusto tenerlo, doctor, acá a las 7:40 de la mañana en su país de nacimiento. Gracias. Acá en Estados Unidos 6:40, una hora antes. Bien, ¿es un horario normal que lo hemos hecho levantar? Usted es médico, No, así no, que... no. Yo siempre listo temprano. Bueno, el doctor Locatelli es un médico argentino, hace mucho tiempo recibido en la Argentina y probando hoy, y es una de las... No es una, la máxima autoridad de un hospital en el estado de Florida. Es neurólogo, especialista en esclerosis lateral amiotrófica, pero también vamos a hablar del coronavirus. ¿Qué es lo que es el ELA, doctor? Porque en la Argentina se conoce como sigla. ¿Qué es lo que es el ELA? Para la gente, que hay mucha gente en San Luis que está muy interesada en que lo cuente. Las letras significan esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad de debilidad de los músculos. En realidad es del cerebro y de la médula espinal, pero produce debilitamiento del cuerpo. Empieza a debilitarse una mano o una pierna, puede debilitarse la lengua, dificultar el habla, la marcha, estar independiente. Y poco a poco va tomando todos los músculos, inclusive los músculos respiratorios, con lo cual después dificulta la respiración. Es una enfermedad progresiva que no tiene cura. Estamos haciendo mucha investigación para enlentecerla y se puede hacer mucho, se puede ayudar al paciente a sobrellevar una enfermedad tan difícil que lleva entre 2 a 5 años, a veces más. Pero bueno, afecta a la persona en todo tipo y afecta también al núcleo familiar y a la comunidad en general porque depende de todo el mundo. Bien, usted dijo que no tiene cura, tiene un tratamiento que puede estirar, puede alargar al máximo las consecuencias, las secuelas. Sí, bueno, el tratamiento más que nada es mecánico, en el sentido que se facilitan sillas de rueda y dispositivos, inclusive se ayuda con respiradores no invasivos, lo cual prolonga mucho la enfermedad, porque reemplazan la función de los pulmones para abrir y cerrar y poder respirar, inclusive con un tubo de la traqueostomía en el cuello que permite que la persona esté viva por muchos años. Lo que pasa es que, por supuesto, está paralizada. En cuanto a medicaciones, hay una infusión y hay una pastilla que se da, mejorías leves, una prolongación de pocos meses. O sea, no hay un tratamiento que sea radical y que pegue la vuelta y permita que la enfermedad se mantenga por muchos años. Todavía no se conoce eso, se hace mucha investigación, hay mucha esperanza en los estudios que hay últimamente, pero todavía no hay algo que la prolongue demasiado y menos que nada que la cure. ¿Hay una detección temprana? ¿Es posible hoy con todos los avances, doctor? Sí, hay estudios de imágenes, pero particularmente estudios de sueros que están buscando ciertas proteínas que aumentan en el principio de la enfermedad. Un 10% de esta enfermedad es de causa genética. Entonces, si se hace el estudio del mapeo genético de los genes relacionados al ELA, ya es confirmatorio que es un ELA familiar genético y entonces se puede diagnosticar inclusive antes de que la persona empiece, si el familiar la padece y otro familiar es testeado y tiene el gen, entonces la chance de que la enfermedad se desarrolle es muy, muy alta y puede saber que tiene el futuro un destino de tener el ELA, inclusive antes de tener síntomas. Y ahora estos marcadores a veces también están pronosticando que la posibilidad del ELA es cuando los síntomas son muy mínimos y no hay criterio completo para el diagnóstico en cuanto a síntomas. Pero bueno, la parte genética, la parte de laboratorio puede hacer un diagnóstico más temprano. Hoy en día el diagnóstico siempre es retrasado. Se tarda más de un año, a veces 2 años, desde que comienza hasta que los médicos logramos diagnosticarla, porque es de comienzo muy lento, no es tan rápido, entonces hasta que los síntomas se manifiestan completamente, entonces el diagnóstico es dudoso, se piensa que la enfermedad es de otra causa hasta que finalmente se manifiestan varios síntomas en la cual el médico se convence de que es ELA. Bien, la única chance del alargamiento de la vida es una asistencia mecánica permanente. Claro, sí, el ELA en Estados Unidos, y se está haciendo lo que se puede también en la Argentina, es tratar a estos pacientes en clínicas multidisciplinarias,
porque un médico solo es muy difícil, entonces se pone un equipo completo en el cual hay terapistas respiratorios, de la voz, terapistas como kinesiólogos. Entonces sí, la máquina se pone y el soporte completo de un equipo hace que la vida se prolongue varios años, inclusive con respirador y un buen cuidado, por muchos años y décadas. La gente puede estar viva con muchas dificultades, pero con la vida. Bueno, lo cambio de tema, doctor, porque también hemos accedido a información que lo tiene usted como máximo responsable de una clínica, de un sanatorio, de un hospital, no sé cómo le denominan en Estados Unidos, pero además usted está a cargo de lo que es el programa específico del COVID-19, ¿es así? Sí, es el Hospital de la Cruz Sagrada, es un hospital que tiene unas 400 camas autorizadas, es un hospital grande con mucho equipo ambulatorio y otros centros quirúrgicos periféricos, un hospital grande. Yo generalmente soy el jefe médico del hospital. En el caso que se desarrolla la pandemia a mediados de febrero de este año, el jefe médico se cambia la estructura del hospital y se pone en estructura de emergencia federal con diferente estructura, entonces el jefe médico termina como comandante del hospital. Se eliminan ciertas reglas para facilitar el movimiento rápido, una respuesta rápida para la pandemia que vino en febrero. Entonces quedo como comandante del hospital, que es un cargo de emergencia que se llama, por ser el jefe médico del hospital. Bien, doctor, vemos a diario la información y el país donde usted reside en la actualidad es el país con mayor cantidad de contagios, la mayor cantidad de personas fallecidas. En la Argentina estamos lejos de esos números y hay enorme preocupación en Argentina con una cuarentena estricta. El otro día escuchaba una nota, un portal de su ciudad, Dolores, donde hablaba que en Estados Unidos la cuarentena no es obligatoria, sino voluntaria, y habló de las libertades individuales sobre esta pandemia o esta emergencia sanitaria. Lo quiero escuchar, si lo puede repetir, por favor. Sí, la pandemia, la respuesta de los diferentes países a la pandemia tiene que ver con la cultura y las leyes de cada país. Esta pandemia, como saben, se origina en la China, que es un país que la cuarentena es obligatoria. Las libertades personales se eliminan, la persona se pone en cuarentena y se evita la transmisión, y ellos tuvieron una pandemia de pico muy rápido, pero de volumen mucho menor que la que hay aquí. En Estados Unidos es un país que prefiere morir antes que perder la libertad. Y eso se refleja en un momento como ahora, que la gente piensa, yo prefiero estar libre de que me encierren en ningún lado, y aquí eso no va a suceder. Pero bueno, eso tiene un precio que ha costado, como se ve, que la respuesta ha sido parcial, no es obligatoria. Se logra hacer ejercer cierta fuerza en el cual se cierra. A ver si se nos cortó ahí. Bueno, a ver, lo teníamos ahí al doctor, ahí está. Bueno, ahí vamos a restablecer la información. Bueno, hablábamos con el doctor de este tema, en donde decía sobre el valor que le da la libertad individual del ciudadano americano. Prefiere la libertad ante la muerte. Y es un hecho de que este país no ha realizado una cuarentena obligatoria, sino voluntaria. Ahora vuelvo con el doctor. Estamos hablando de el americano prefiere la libertad sobre la posibilidad de la muerte, todo lo distinto, y yo le quiero dar un ejemplo después. Lo dejo terminar, doctor, con el concepto, por favor. No, bueno, que en la China fue muy estricto, en Estados Unidos se prefiere la libertad, se obliga a cerrar negocios, se obligan a cerrar parques, lugares públicos, pero el movimiento de la persona individual puede movilizarse, y hay toda una educación en la cual se trata de un aislamiento. Se logra más o menos un 70%, no se logra el 100%. Con el 70% es relativamente efectivo, pero obviamente los números que tenemos no es para estar orgulloso con respecto a otros países que han hecho mucho mejor trabajo, por supuesto. Bien, ¿hay miedo y pánico en las calles de Estados Unidos por estos números? Sí, hay mucho descontento en general, y eso ayuda a que la gente tome más conciencia y sea un poco más responsable de lo que quiere hacer, pero hay mucha gente que prefiere movilizarse. Hay que tener también mucho en cuenta que el impacto económico es tremendo, y hay que justificar que la gente tiene que salir a trabajar, tiene que ir a ganar el pan, tiene que hacer lo que se debe hacer, y hay muchas industrias que son esenciales.
pero la parte económica tiene un impacto muy grande y esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón. Entonces, uno puede estar en su casa unas cuantas semanas, pero en algún momento hay que salir, hay que volver a restablecer. Y es muy difícil que esto haya una cuarentena por un año. Es muy difícil mentalmente para la gente no poder trabajar y ganar el pan o ver a sus familiares, cosas de ese tipo. Bien, la última porque esta noche el doctor Locatelli va a estar en nuestro programa de todas las noches, 21:30, hora de Argentina, para hablar un poquito más en extenso. En este material que nos llegó hace pocos días, el doctor Locatelli habla de una forma del combate del coronavirus que es la transfusión sanguínea. ¿De qué se trata, doctor? Bueno, es una proporción del suero del paciente convaleciente. ¿Qué Bien. significa? Si hay una persona que se infecta con el virus y sobrevive el virus, que generalmente dura 2 o 3 semanas después de la fiebre, la tos o lo que sea que le tocó a ese paciente, el paciente recupera y vuelve a estar sano. Pero el suero ahora tiene la inmunidad contra la enfermedad. Entonces se saca sangre a ese paciente, se procesa la sangre, se obtiene solamente el suero y se vuelve a reinfundir el suero en un paciente, con lo cual se le proporciona la inmunidad que el primer paciente ha obtenido y se la da al paciente que está con síntomas y con la enfermedad en el momento presente. Eso se está haciendo en forma general. Es muy importante llevar la contabilidad de aquellas personas que se infectan y se recuperan para en el momento que se necesite la donación se puede recurrir al pedido de esas personas que proporcionen ese tratamiento que hoy en día es el que nos está dando más esperanzas de acortar la duración y la severidad de la enfermedad. Bien, doctor, no le queremos sacar más tiempo a esta hora. Esta noche estaremos un poquito más de tiempo hablando de todo lo que tiene que ver con los efectos, cómo llegó el COVID y algunas cositas más. Y también vamos a ampliar un poquito más sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Un gusto, doctor, y seguramente charlaremos un rato más en nuestro programa de hoy a la noche. Muy amable. Gracias, Orlando. Saludo a la gente de San Luis. Mucho gusto. Un gusto. Hasta ahí el doctor Eduardo Locatelli, es médico neurólogo a cargo de un hospital en Fort Lauderdale, en el estado de Florida, y escuchó bien lo que dijo. Vení, acompáñame a la mesa, porque nos quedan algunos minutos y tiene que ver con el COVID-19. ¿Escucharon? En América dan más importancia a la libertad individual que a la posibilidad del contagio, y en el peor de los casos, en la muerte.